Bueno, si quieren tomar asiento, voy a estar compartiendo ahí también Andrés, va a estar pasando algo en el PowerPoint. Y si quieren buscar ahí en Jueces, el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a estar leyendo. Anoche estuvimos compartiendo con algunos jóvenes de diferentes provincias y estuvo muy lindo porque estuvimos hablando de las metas, pero también me encanta la palabra de Dios porque la palabra de Dios dice que es viva, eficaz, cortante como espada de doble filo. Y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y sana lo que tiene que sanar y saca también lo que tiene que sacar. Y así es la palabra de Dios. Y a veces un mismo pasaje lo leemos en diferentes momentos y Dios nos sigue hablando. Así que bueno, también queremos darle la bienvenida a todos los que van a estar viendo este programa por los canales de televisión, también lo van a estar pasando por la radio. Y quería leerles ahí en Jueces capítulo 6 y un poquito hablar sobre este tema de la esperanza. Es complicado hablar de un tema tan importante como es la esperanza cuando estamos en medio de una pandemia. Pero aquí también los israelitas estaban pasando por una situación complicada. Fíjense, en el versículo 1 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando dice la palabra de Dios, ahí después si quieren leerlo en su casa, pero sucedía que el pueblo de Israel cultivaba la tierra, labraba, trabajaba, pero cuando venían los madianitas y los amalecitas con todos los animales que tenían, se llevaban todo lo que los israelitas habían trabajado. Y eso muchas veces pasa y a veces nos podemos cuestionar con respecto a la pandemia. Decimos, Dios, estamos haciendo esto, queremos hacer esto, pero lo peor que nos puede pasar en este tiempo de pandemia es perder la esperanza. Y ahí yo les traje una definición. ¿Qué significa esperanza? Esperar. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra se le viene a la mente cuando hablamos de esperanza? Muy bien. Es un estado de fe. Si querés pasar la que sigue, dice Wikipedia, ahora ya no usamos más el diccionario que usábamos siempre, sino que entramos a Google y ponemos ahí, y dice que esperanza es un estado de fe y ánimo optimista. Entonces, fíjense en lo que es la palabra esperanza, es súper importante porque apunta al ánimo, apunta a nuestra actitud, apunta a nuestra motivación. Y es un estado de fe. Y la palabra de Dios también habla mucho ahí, creo que en Hebreos es, Néstor, que habla de la fe. Hebreos 11, exacto. La importancia de la fe. Fe es tener certeza, es esperar algo. Por eso la palabra esperanza es súper importante para nosotros. Y ni que hablar que estamos viviendo esta pandemia. Fíjense, es un estado de fe y un ánimo optimista basado en la expectativa. Y eso me encanta porque la expectativa es algo que está por venir. ¿Vieron? Yo tengo la esperanza que Independiente va a salir campeón este año del campeonato. Y tengo la esperanza, todavía no lo vi, pero tengo la fe, tengo el estado de ánimo, tengo la expectativa de que eso puede llegar a suceder. Por eso es tan importante la esperanza. Y lo otro, habla de resultados favorables. Yo no voy a tener esperanza de decir, Independiente mañana va a perder 5-0. No, tengo la esperanza de que va a ser un resultado favorable relacionado con eventos o circunstancias en mi vida o en la vida del mundo en su conjunto. Entonces es una palabra súper importante y me gustaría que esta tarde y a todos los que nos están viendo por televisión o nos están escuchando por radio, que se lleven esta palabra, esperanza. Es un estado de ánimo, es tener fe, es tener expectativa en que las cosas van a mejorar. Y ahí el versículo, lo que leímos hasta el versículo 5, la verdad que el pueblo de Israel no tenía mucha esperanza de que esto iba a cambiar. ¿Por qué? Porque venían los madianitas, los amalecitas y les llevaban todo. Por eso dice ahí
que estaban, algunos se metían en cuevas, algunos agarraban, sacaban la cosecha y se escondían para poder prepararla. Hacían, como le decíamos nosotros, el tochi, la escondida. Jugaban a la escondida para que los madianitas y los amalecitas no se llevaran todo. Pero te quería compartir esto, el segundo principio, que la esperanza te posiciona en el futuro y no en el pasado y tampoco en el presente. Fíjense, cuando hablamos de esperanza, todo te posiciona hacia adelante, te posiciona en el futuro. Es un estado de ánimo, una expectativa, algo que va a venir. Cuando los israelitas miraban su presente y su pasado, fíjense en que la Biblia habla que estuvieron por 7 años, los madianitas y los amalecitas venían y le robaban todo por 7 años. Ustedes imagínense, nosotros recién pasamos, ¿cuántos meses? 6, 7 meses de pandemia, 8 meses de pandemia. Los israelitas pasaron 7 años que le venían y le robaban todo. Sin embargo, la esperanza que hace te posiciona en el futuro, de que algo va a cambiar y que en Dios, como dice su palabra, en Dios haremos proezas. El segundo principio que te quería compartir, la esperanza te posiciona de rodillas y delante del único que tiene la solución. Y es así. Fíjense ahí el versículo 6 y 8. Dice que después de todo esto, dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián y los amalecitas. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Y esa es la esperanza que nosotros debemos tener. Y la esperanza en nuestro Jesucristo, como recién cantábamos, el único digno de recibir toda gloria, te posiciona de rodillas y te posiciona en una posición, valga la redundancia, de humildad, en una posición de humildad. El otro día vieron que la palabra de Dios dice que Dios renueva nuestras fuerzas como búfalos. Y no sé si ustedes vieron esa enseñanza, dice que el búfalo cuando carga algo muy pesado y agarra una colina, dice que en algún momento todo su cuerpo está preparado para que cuando no puede caminar comienza a arrodillarse y así sigue avanzando. Entonces en un transcurso se arrodilla y avanza. Cuando se cansa de avanzar arrodillado se vuelve a poner en pie y sigue avanzando. Y fíjense, en la palabra de Dios nos compara con el búfalo, con las ovejas, con las águilas. La águila también, ¿qué hace? Cuando viene la tormenta, en vez de meterse en el medio de la tormenta o debajo, sube lo más que puede y se posiciona arriba de la tormenta. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Y la esperanza te posiciona de rodillas, delante del único que tiene la solución. Y eso hizo el pueblo de Israel. Y el versículo 7 y 8 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿qué dice? Que Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Cuando la esperanza te posiciona en una actitud de humildad, la esperanza te posiciona de rodillas, ahí viene una palabra de Dios o Dios manda un mensajero para que pueda traer una palabra para tu vida. Lo tercero que te quería compartir es que Dios se toma su tiempo para renovar en nosotros la esperanza. A veces leemos esta historia y a veces se nos complica poder bucear dentro de la palabra de Dios y encontrar ciertas perlitas. Pero fíjense todo lo que dice ahí. El versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová. Cuando la palabra habla del ángel de Jehová, habla de Jesucristo, de la misma figura de Jesucristo. Van a ver que en varios pasajes del Antiguo Testamento aparece el ángel de Jehová. Y es la figura de Jesucristo que se le aparecía a diferentes personas. Y dice que la palabra de Dios dice, ¿vino quién? El ángel de Jehová. Después el mismo versículo dice que se sentó, a ver, lo perdí acá, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Yo me imagino a Jesucristo bajando. Se puso ahí debajo de un árbol, se cebó unos mates, se sentó tranquilito y lo comenzó a ver a Gedeón. Todavía acá no aparece mucho en escena Gedeón, pero es el hombre que Dios levanta, Gedeón,
es el hombre que Dios levanta para traer libertad a los israelitas en contra de los madianitas y los amalecitas. Dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y eso también es impresionante porque dice que el ángel de Jehová vino, luego se sentó, comenzó a ver toda la escenografía que tenía a Gedeón. Ahí le dijo hombre esforzado y valiente, y en verdad Gedeón estaba jugando al toche, estaba jugando a las escondidas, estaba escondido. Pero eso es lo que hace Jehová cuando deposita también esperanza en nosotros. No solo ve el presente, sino que ya nos proyecta hacia lo que va a venir, hacia el futuro. Dios no vio un hombre con miedo, Dios no vio un hombre que le temblaban las piernitas cada vez que aparecían los amalecitas y los madianitas, sino que Dios ya vio un hombre, Gedeón, como un hombre esforzado y valiente. Dice el versículo 12, que no solo que lo vio, se le apareció, no solo que le habló, sino que también le dijo, le habló. Y eso también es muy importante. Y el versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo. Eso también es muy importante. Yo veo acá cómo Dios hizo para renovar en una persona la esperanza, que fue Gedeón, que Dios lo levanta, y luego unos versículos más adelante dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová entra en Gedeón y se le comienzan a unir un montón de soldados para comenzar a batallar contra los madianitas y contra los amalecitas. Pero me encanta ver todo este proceso, cómo Dios se sienta, primero viene, se sienta, se le aparece, habla, lo mira y trata personalmente con Gedeón. Dios se toma su tiempo para renovar en nosotros la esperanza. El otro punto que te quería compartir, que está ahí en Jueces 6, 15 y 16, dice la palabra de Dios, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La esperanza, ¿qué hace? Te posiciona en los atributos de Dios, no en los tuyos. Cuando vemos el llamamiento de Gedeón, Gedeón dice, primero que estaba con un miedo terrible. Se le movían las rodillitas cada vez que aparecían los madianitas y los amalecitas y trataba de esconderse lo más que podía para que no lo vean. Y Dios le dice, hombre esforzado y valiente. Pero después Gedeón comienza a sacar un montón de excusas. Pero a mí me venís a llamar, que soy el menor de la tribu de Manasés. Y empieza a mostrar un montón de excusas. Y eso es lo bueno que hace también en nosotros la esperanza. Cuando uno tiene un ánimo, cuando uno tiene un fe, cuando uno tiene la expectativa de que algo va a cambiar, es porque no nos basamos en los atributos que tiene Juan o no nos basamos en ninguno de los atributos que tenemos nosotros, sino que nuestra esperanza está en los atributos de Dios. Y Jehová que le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La promesa de Dios, como recién cantábamos, a Jehová toda la gloria, al único digno de recibir toda la gloria. ¿Por qué le hace esta promesa? Porque no iba a ser con la fuerza de Gedeón, tampoco iba a ser con la fuerza del ejército que juntó Gedeón. Al final quedó Gedeón con 300 soldados, contra creo que eran más de 300.000 amalecitas y madianitas, eran un montón. Dice que cuando se asomaron así eran como arena en el desierto, no lo podían contar, había muchísimos del otro ejército. Sin embargo, la esperanza nos posiciona en los atributos de Dios y no nos posiciona en los atributos nuestros. Y el último principio que te quiero compartir es que la esperanza te motiva a la acción. Porque uno puede esperar pasivamente, decir, yo espero que esto va a cambiar, pero uno puede esperar también activamente. Hay muchos que aprovecharon esta pandemia para comenzar emprendimientos. Hay muchos que aprovecharon esta pandemia para estudiar cosas nuevas. Yo, por ejemplo, en esta pandemia aprendí a hacer asado. Me costaba hacer asado, pero solo sé hacer asado para 4 personas.
No me sale para 6 ni para 7, con la excusa de no poder invitarlos. Pero hay muchos que aprovecharon esta pandemia, pero hay otros que a lo mejor la desaprovechamos a esta pandemia y no hemos visto progreso y no hemos conformado. Vieron que la palabra conformismo significa que estoy confortable con lo mismo que tengo siempre. Pero yo creo que Dios, cuando renueve en nosotros la esperanza de esta pandemia, no vamos a salir iguales. La iglesia se va a, como decía el otro día el pastor Miguel, va a ser como una reingeniería, se va a reinventar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. También nosotros tenemos que hacer una reingeniería, reinventarnos en este tiempo. Y para eso es necesario el combustible de la esperanza. Necesitamos que esa expectativa vuelva a estar en nuestra vida. Necesitamos que ese ánimo de fe vuelva a estar en nuestra vida. Y el último que te quería compartir, la esperanza te motiva a la acción. Fíjense, ahí en Jueces 6:18 dice que Gedeón le dijo al ángel de Jehová: Jesucristo, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y después el capítulo 6, versículos 34 y 35, dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. ¿Qué hizo Gedeón? ¿Qué hizo ahí? Solo tocó el cuerno y las personas vinieron. Vino el ejército. Después Dios seleccionó, fue pasando por diferentes etapas, y de todo ese ejército quedaron solo 300. Pero eso es la esperanza. La esperanza tiene que ser una esperanza activa. Yo no tengo que tener una esperanza activa que me siento y sigo confortable con lo mismo de siempre. Esa esperanza me tiene que movilizar a ofrendar a Dios, a sacrificar algo, a comenzar a armar algo, un emprendimiento, a comenzar a estudiar algo nuevo, a seguir estudiando cada vez más la palabra de Dios. Así que te quería motivar también a los que nos están siguiendo por televisión y por radio, a que en esta tarde o en la mañana o en la noche, cuando escuchen este mensaje, el Espíritu Santo de Dios pueda renovar en ustedes la esperanza. Me gustaría, si quieren ponerse de pie, vamos a estar orando. Y vamos a pedirle, así como los israelitas que estaban pasando por un tiempo de desesperanza y se escondían y tenían miedo, así hoy Dios quiere hablar a cada uno de nuestros corazones. Y también quiere hablar a cada uno de los corazones que están viendo por televisión o que están escuchando por radio en este día. Dios te dice que en Él está la esperanza. En Él está la expectativa nuestra. En Él debería estar tu expectativa de que estas cosas van a cambiar. La pandemia no sabemos cuánto va a durar. Algunos dicen que tienen la vacuna, otros dicen que tienen que probarla y no sabemos cuándo estará la solución a esto. Pero sí te digo que Jesucristo es la vacuna para sacar toda desesperanza, todo desánimo de tu vida. Jesucristo es la solución. Así como Jesucristo lo visitó a Gedeón y le trajo esperanza y renovó en él la esperanza. En esta tarde, Jesucristo quiere renovar la esperanza en tu vida. Oramos a Dios para que Dios renueve la esperanza en cada hogar, que renueve esa expectativa, que Dios traiga ese ánimo optimista para poder comenzar a ver resultados favorables. Pero esa esperanza te tiene que posicionar en el futuro. Sabemos que el presente no es bueno y no importa tu pasado. Cuando vos venís en Dios, todas las cosas son nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí van siendo hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Por eso la esperanza también te posiciona de rodillas. Así como el búfalo puede avanzar de rodillas, tu vida avanza cuando vos te pones de rodillas y te humillás delante de Dios para buscar de su presencia.
Y Dios en esta tarde se tomó todo el tiempo que necesitaba tu vida. Se sentó a tu lado, te está mirando. Ahora te va a comenzar a hablar a tu corazón para renovar esa esperanza. Así como vino Jesucristo para morir en la cruz y para renovar la esperanza de toda esta humanidad, de que, como dice su palabra, si creemos en Él, tenemos vida abundante aquí en la tierra y vida eterna allí en los cielos. Y la esperanza te posiciona en los atributos de Dios. Dice la palabra que Dios es amor. La palabra de Dios también dice que Dios es fiel. La palabra de Dios también dice que Dios es abundante en misericordia. La palabra de Dios dice que Dios cumple todo lo que promete. La palabra de Dios dice que Dios es bueno. La palabra de Dios dice que Dios quiere ser nuestro Padre y Él nos adopta, dice en la palabra de Dios. Abba Padre, papito, Dios te quiere adoptar. Si a lo mejor tus padres te abandonaron, en este día Dios te quiere abrazar. Dios quiere renovar en ti la esperanza. Dios quiere renovar en ti la expectativa. En el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, motívanos también a que la esperanza la pongamos en práctica. Que esa esperanza nos motive a comenzar a ponernos en acción. Padre Santo, te damos gracias por todo y te bendecimos. Bendecimos a los que están viéndonos por televisión en el nombre de Cristo Jesús. Que en este día Dios renueve tu esperanza. Pon en Él la expectativa, pon en Él la expectativa, pon en Él la expectativa, pon en Él la esperanza. A los que están escuchando por radio, los bendecimos. A los que lo van a ver por internet, bendecimos y rogamos a Dios que ponga cada uno de ustedes, ponga su expectativa en Él. Así como puso Gedeón su esperanza en Él. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Amén. Siempre
resucitó. Lo que estaba muerto, hoy puedo escuchar. Todo lo haces nuevo, Espíritu de Dios. Somos uno contigo. Tu amor resucitó.